El misterioso secado del río Jordán, un mensaje divino. La reciente transformación del río Jordán ha dejado a muchos sorprendidos. Se ha reportado que, en ciertos tramos, sus aguas se tornaron de un color rojizo, lo que ha sido interpretado como un inquietante presagio. Sin embargo, el enigma no termina ahí. Este río, de profundo significado histórico y religioso, continúa revelando misterios. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos oír para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés. La alarmante disminución del río Jordán. Recientemente, el Jordán, que ha sido crucial para diversas culturas a lo largo de la historia, ha comenzado a secarse de manera alarmante. ¿Qué mensaje oculta este fenómeno? ¿Qué secretos han quedado al descubierto con la disminución de sus aguas? Algunos creen que esto es una manifestación de la ira divina, una advertencia en tiempos de tribulación. Si Jesús descendiera hoy al río Jordán, encontraría una vía fluvial en condiciones críticas. Lo que una vez fue un río majestuoso, ahora es un hilo de agua lodosa y poco profunda, en peligro de desaparecer por completo. En la década de 1960, el Jordán transportaba aproximadamente 1.300 millones de metros cúbicos de agua dulce anualmente, desde el mar de Galilea hasta el mar Muerto. Sin embargo, su caudal ha disminuido drásticamente, reduciéndose a solo 100 millones de metros cúbicos al año, lo que ha tenido consecuencias devastadoras. Este descenso en el flujo del agua ha acelerado la desaparición del Mar Muerto, cuyo nivel disminuye aproximadamente 1 metro cada año. El Jordán no solo enfrenta el desafío de su disminución, sino que también se ve afectado por el aumento de la temperatura y la creciente demanda de agua en una de las regiones más áridas del mundo. La reducción del río no solo impacta el ecosistema, sino también la agricultura, el suministro de agua potable y el turismo religioso. El río Jordán en la historia sagrada. En la tradición bíblica, el río Jordán ha sido escenario de eventos trascendentales. Se dice que Dios dividió sus aguas para permitir el paso de los israelitas, de manera similar a lo ocurrido con el Mar Rojo en tiempos de Moisés. Aquel cruce simbolizó un nuevo comienzo para el pueblo de Israel. Hoy, algunos creen que el secado del Jordán es una señal profética. ¿Estamos presenciando una manifestación de eventos divinos o simplemente los efectos del cambio climático y la intervención humana? Más allá de lo espiritual, la crisis del Jordán tiene repercusiones concretas. La reducción de su caudal afecta a comunidades que dependen del río para la irrigación y el consumo humano. El turismo religioso también se ve amenazado, ya que miles de peregrinos visitan sus aguas cada año para revivir la experiencia del bautismo de Jesús. Afortunadamente, la tecnología ha permitido a Israel depender del mar Mediterráneo como fuente de agua potable, gracias a plantas desalinizadoras. Sin embargo, el deterioro del Jordán sigue siendo preocupante, ya que sostiene una vasta biodiversidad y es vital para la estabilidad de la región. Descubrimientos arqueológicos y evidencias bíblicas. El descenso del nivel del agua ha revelado estructuras antiguas, lo que ha despertado el interés de arqueólogos y estudiosos de la Biblia. Algunos investigadores han identificado vestigios de asentamientos que podrían estar relacionados con los antiguos israelitas. Un equipo de arqueólogos, encabezado por Ralph K. Hawkins y David Van Shlomo, ha hallado restos que podrían corresponder a comunidades nómadas que emigraron desde Egipto. Se han encontrado muros de piedra que parecen haber servido como cercas para animales, lo que coincide con las prácticas de los antiguos beduinos del Medio Oriente. Aunque el debate sobre la historicidad de ciertos relatos bíblicos continúa, estos hallazgos arrojan nueva luz sobre la narrativa del Éxodo. ¿Podría el descenso del Jordán estar revelando pruebas de eventos ancestrales? El futuro del río sigue siendo incierto. Su deterioro representa un desafío ambiental, cultural y espiritual. Mientras algunos ven en su desaparición una advertencia profética, otros lo interpretan como un llamado a la acción para preservar este recurso invaluable. El misterio del río Jordán, historia, arqueología y profecía. En los últimos años, el río Jordán ha sido escenario de sorprendentes descubrimientos arqueológicos.
Se ha especulado que ciertas ruinas encontradas en la región podrían estar relacionadas con antiguos asentamientos israelitas. Uno de los hallazgos más intrigantes ocurrió cerca del Valle del Jordán, donde arqueólogos como Van Shlomo y Hawkins han identificado estructuras de piedra y fragmentos de cerámica que datan de la Edad del Bronce, 1400 a 1200 AC, la Edad del Hierro, 1000 a 100 AC. Estas evidencias podrían respaldar la narrativa bíblica de los israelitas cruzando el río Jordán para establecerse en Canaán. Además, el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en Qumran ha sido fundamental para el estudio de las escrituras hebreas. Antes de estos hallazgos, los manuscritos más antiguos de la Biblia hebrea databan del siglo X después de Cristo. Sin embargo, los rollos de Qumran, que pertenecen al siglo II antes de Cristo, han confirmado que las escrituras han sido preservadas con gran precisión a lo largo de los siglos. El significado bíblico del secado del río Jordán. Históricamente, el río Jordán ha sido protagonista de grandes eventos religiosos. Según la Biblia, Dios detuvo sus aguas para permitir que los israelitas cruzaran hacia la tierra prometida, un milagro comparable a la separación del Mar Rojo en tiempos de Moisés. ¿Por qué Dios secó el Jordán en aquel entonces? Se mencionan varias razones. Manifestación del poder divino. Al detener el río, Dios mostró su autoridad sobre la naturaleza y reafirmó su protección hacia el pueblo de Israel. Señal para las naciones. Este milagro no solo benefició a los israelitas, sino que también sirvió como testimonio de la grandeza de Dios para los pueblos vecinos. Fortalecimiento de la fe. Una nueva generación de israelitas necesitaba ver con sus propios ojos el poder de Dios, al igual que sus antepasados en el Mar Rojo. Durante la época en que ocurrió este evento, el Jordán estaba en su nivel más alto debido al deshielo del monte Hermón. Su caudal era tan fuerte que ningún ejército invasor habría podido cruzarlo sin ayuda divina. Sin embargo, según la narración bíblica, las aguas se detuvieron, permitiendo el avance de los israelitas hacia Canaán. Explicaciones modernas sobre el secado del Jordán. A lo largo de los años, se han propuesto diversas teorías sobre la disminución del río Jordán. Algunos atribuyen el fenómeno a el cambio climático, la sobreexplotación de recursos hídricos, la intervención humana en la región. Independientemente de la causa, el río Jordán sigue siendo un símbolo sagrado y un recurso vital, cuya conservación es fundamental para el futuro. Una de las teorías más aceptadas es la del deslizamiento de tierra, la cual sugiere que un derrumbe aguas arriba pudo haber bloqueado temporalmente el flujo del río, creando el paso seco descrito en la Biblia. Independientemente de la causa, este evento ha dejado una marca profunda en la historia y la fe de muchas personas. Hoy, el Jordán enfrenta una crisis ambiental, y su disminución amenaza no solo el ecosistema, sino también el significado espiritual y cultural que ha tenido durante milenios. ¿Estamos presenciando una nueva señal profética o simplemente las consecuencias del cambio climático y la intervención humana? El futuro del Jordán sigue siendo incierto, pero su legado perdurará en la historia y en la fe de muchas generaciones. Tan pronto como las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del Señor tocaron las aguas del Jordán, el río se detuvo. Las aguas que descendían desde las alturas se cortaron y quedaron acumuladas en un solo lugar. Josué posiblemente no sabía que esto ocurriría, pero los israelitas llevaban consigo todos sus objetos sagrados, el tabernáculo, que representaba la presencia de Dios, el arca y todos los utensilios consagrados. En Josué 3:15 se menciona un detalle clave. Cuando los que llevaban el arca llegaron al Jordán y los pies de los sacerdotes que la portaban tocaron el agua en la orilla, pues el Jordán se desborda en toda su extensión durante la cosecha, ocurrió el milagro. Más adelante, en Josué 3:17, se relata cómo los sacerdotes, con el arca en sus manos, se adentraron en el río y éste se secó, permitiendo que el pueblo cruzara sobre tierra firme. Este evento tuvo un profundo impacto en los cananeos. Ver al pueblo de Israel atravesar el Jordán sin obstáculos debilitó su confianza y los llenó de temor. Según Rahab, los corazones de los habitantes de Canaán ya se habían estremecido al escuchar sobre la división del Mar Rojo. Ahora, al presenciar otro milagro, su miedo debió haber aumentado. Dios siempre tiene un propósito en cada acontecimiento.
Lo sucedido en el Jordán, al igual que otros fenómenos sorprendentes, puede parecer inexplicable o aterrador. Sin embargo, es fundamental recordar que nada sucede por casualidad. La muerte de Jesús también tuvo un propósito. Las autoridades de Jerusalén actuaron con malas intenciones, pero Dios, en su soberanía, permitió esos hechos para cumplir su justicia. Su control se extiende incluso a los aspectos más pequeños de la existencia. La ley de causa y efecto, la doctrina del pecado original y la providencia divina nos muestran que nada ocurre al azar. No hay motivo para temer, Dios está obrando en la vida de su pueblo y lo guiará hacia un buen destino. A veces no logramos ver su mano en los momentos difíciles, pero al mirar atrás podemos reconocer su intervención en nuestras vidas, incluso en la adversidad. En lugar de reaccionar con miedo, debemos aceptar los eventos con serenidad y reflexión. Nuestro destino final es la salvación, y todo lo que sucede en el camino es parte de ese propósito. La crisis del río Jordán desde otra perspectiva. El río Jordán también puede considerarse una víctima de las acciones humanas. A lo largo de los años, Israel, Siria y Jordania han competido por su acceso debido a la escasez de agua en la región. Este conflicto ha llevado a la sobreexplotación del río, dificultando su recuperación, ya que ninguna de las naciones involucradas está dispuesta a ceder su parte. Venerado por cristianos, musulmanes y judíos, el río Jordán serpentea por 200 kilómetros a través del valle que separa Jordania de Israel. Sin embargo, su desaparición progresiva está vinculada a décadas de intervención humana. En la década de 1950, Israel construyó una tubería para extraer agua del río, reduciendo su caudal. Luego, en los años 70, se desvió el flujo desde el mar de Galilea, agravando la crisis. Otro factor determinante ha sido la llegada de refugiados al norte de Jordania. La presión sobre los recursos hídricos ha alcanzado niveles críticos. La enorme afluencia de personas ha llevado a una demanda insostenible de agua. Desde 1948, con la llegada de refugiados palestinos, hasta la crisis de los desplazados sirios en la última década, la región ha enfrentado un aumento constante en la población, lo que ha afectado aún más la disponibilidad de agua. Actualmente, la competencia por este recurso vital sigue siendo un tema de tensión entre las naciones de la zona. Sin una solución conjunta, la restauración del Jordán parece una meta difícil de alcanzar. Cada día, 2 camiones transportan alrededor de 4 millones de litros de agua al campamento de refugiados, lo que equivale a 40 litros por persona en condiciones de emergencia. En situaciones críticas, el estándar suele ser de 18 a 20 litros por persona. A pesar de las limitaciones, aproximadamente el 10% de los residentes han instalado sus propios baños, mientras que un 8% ha conseguido tanques de almacenamiento de agua. Además, muchas familias han improvisado conexiones con mangueras personales y se estima que hay unas 500 lavadoras privadas utilizando el suministro del campamento. Sin embargo, la escasez de agua no es el único problema. Las instalaciones sanitarias comunitarias, fundamentales para prevenir enfermedades, son desmanteladas poco después de su construcción y sus componentes son tomados para uso privado. Esta situación agrava las dificultades de acceso a recursos esenciales y aumenta los riesgos para la salud de los residentes. La crisis del agua en el río Éufrates. El río Éufrates ha enfrentado un creciente deterioro en los últimos años debido a múltiples factores, como la construcción de represas, el uso intensivo para la agricultura y los efectos del cambio climático. Estos elementos han contribuido a la reducción de su caudal y al aumento del estrés ambiental en la región. Para hacer frente a esta problemática, se han impulsado diversas iniciativas que buscan gestionar de manera sostenible los recursos hídricos y mitigar el impacto de la actividad humana en el ecosistema del río, asegurando su viabilidad a largo plazo para las comunidades que dependen de él. Betania más allá del Jordán. Uno de los lugares más emblemáticos a orillas del Jordán es Betania más allá del río, considerado el sitio bautismal de Jesús. Una mujer que visitaba la zona describió cómo el agua fría le ofrecía un alivio momentáneo ante el intenso calor. Sin embargo, junto con esa sensación de frescura,
también experimentaba una profunda tristeza al ver la disminución del caudal del río. Estoy segura de que Dios también siente tristeza al ver lo que está ocurriendo, expresó. El mismo Dios que liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto, que abrió el mar Rojo para que cruzaran en tierra seca, que hizo brotar agua de la roca en el desierto y envió maná del cielo cuando tuvieron hambre, ha guiado a su pueblo a través de la historia. En su plan, todo tiene un propósito. Cuando los israelitas huyeron de Egipto, cruzaron el mar Rojo sobre suelo seco. Cuando llegó el momento de entrar a la tierra prometida, atravesaron el Jordán de la misma manera. Dios estuvo con ellos en la ida y también en el regreso. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés.